Hay un tipo de dolor que no se ve con los ojos, pero que consume cada parte del alma. Es la herida silenciosa del padre o la madre que sostiene la mano de un hijo enfermo, intentando transmitir fuerza cuando por dentro la fuerza se desmorona. No es un sufrimiento superficial, es un desgarro profundo que solo Dios escucha en su totalidad. Cada respiración se vuelve un ruego, cada minuto una espera, cada noche un combate contra el miedo que insiste en decir que nada va a cambiar. Es una herida que no sangra hacia afuera, pero sangra por dentro con una intensidad que no tiene nombre. Cuando un hijo enferma, o mundo interior de un padre se fragmenta, no importa cuántas personas estén alrededor, la sensación dominante es una soledad que pesa, una soledad que nace porque nadie más puede cargar ese miedo, nadie puede entrar en ese lugar íntimo donde se mistura amor desesperado con impotencia absoluta. Ese es el tipo de sufrimiento que quiebra el orgullo humano, que derrumba las certezas y que nos deja frente a un abismo donde solo la fe puede sostener. Y aún así, incluso para quien cree, existe un momento en que el corazón parece no soportar el peso de seguir adelante. Pero es precisamente en esa herida invisible donde algo misterioso empieza a ocurrir. A veces no lo percibes al principio, porque la dolor grita demasiado alto. Sin embargo, dentro de ese tormento, se activa un movimiento espiritual profundo. El corazón comienza a buscar sentido donde antes solo había rutina. Las preguntas cambian, la forma de mirar cambia, la manera de rezar cambia. El padre que antes decía, Dios, ayuda, ahora murmura, Dios, estoy aquí, haz algo en mí mientras espero por mi hijo. Y sin notar, la herida se convierte en un espacio sagrado donde lo humano y lo divino comienzan a encontrarse. Lo que los médicos llaman diagnóstico, el corazón de un padre llama batalla, lo que el mundo llama enfermedad, el alma llama clamor. Y este clamor tiene un sonido que el cielo reconoce, porque es el sonido de un amor dispuesto a perderlo todo con tal de salvar lo que más ama. Cuando un padre suplica por su hijo, no reza como cualquiera. Reza con un tipo de intensidad que atraviesa el alma, rompe las barreras del miedo y se eleva hacia Dios con una pureza que muy pocas veces se ve en la vida. Esa oración no es perfecta, no es teológicamente elaborada, no es calma, es cruda, sincera, desnuda, urgente. Es el clamor que nace del amor más profundo que existe bajo el cielo, y Dios escucha ese clamor. Lo escucha incluso cuando el Padre apenas puede pronunciar palabras. Lo escucha incluso cuando la oración se reduce a un suspiro. Lo escucha cuando el llanto toma el lugar de las frases. Lo escucha porque la herida que hoy te atormenta no es solo una herida, es un puente. Un puente que te lleva a un encuentro más profundo con aquel que conoce cada fibra del sufrimiento humano, aquel que vio la dolor del mundo entero al cargar la cruz, aquel que entiende el amor de un padre porque él mismo lo vivió al entregar a su hijo por la salvación de todos. Es en esta herida invisible donde comienza el camino hacia la misericordia, un camino que no promete ausencia de dolor, pero sí presencia divina. No promete explicaciones, pero sí consuelo. No promete que todo será fácil, pero sí que nada será enfrentado en soledad. Y cuando un padre empieza a descubrir eso, aún en medio del quebranto, algo dentro de él comienza a transformarse. Porque detrás de cada lágrima existe una oportunidad espiritual que solo se revela cuando la vida nos arranca las defensas y nos deja completamente expuestos ante Dios. Cuando el cielo guarda silencio y el corazón ya no puede más. Hay un momento en el sufrimiento de un padre en el que incluso las oraciones parecen no tener eco. Hablas con Dios, lo buscas, lo llamas por su nombre, le entregas tus lágrimas y tus noches sin dormir, pero el cielo permanece silencioso. Ese silencio pesa como una piedra. No es solo la ausencia de una respuesta, es la sensación de que tus palabras se pierden en un vacío. Y ese vacío duele más que cualquier diagnóstico,
porque la alma humana no sabe cómo respirar cuando siente que Dios está distante. Te preguntas si hiciste algo mal, si falta fe, si Dios te está probando, si Él realmente está escuchando. Son pensamientos que entran sin pedir permiso y que consumen lentamente la esperanza. Este silencio espiritual es una de las experiencias más difíciles para un corazón que ama, especialmente cuando se trata de un hijo. Porque cuando el sufrimiento toca la carne de un niño, la fe del padre es llevada a un límite que casi nadie imagina. Parece injusto, parece cruel, parece incomprensible, y aún así, es justamente ese silencio el que revela un misterio que pocos entienden antes de experimentarlo. Dios no abandona, Dios no se retira, Dios no deja de mirar. Pero hay momentos en los que Él se queda en silencio, porque el silencio es la única forma de llevar el corazón humano a un lugar donde las palabras ya no son suficientes. Cuando el cielo calla, algo profundo comienza a formarse dentro de ti. Algo que no viene del mundo, ni de la lógica, ni de la sabiduría humana. Es como si Dios dejara de hablar para que tu alma finalmente comenzara a escuchar. Escuchar lo que siempre estuvo ahí, pero que no conseguías percibir en medio del ruido del miedo. El silencio de Dios no es rechazo, es preparación. Es un terreno donde la fe es purificada, donde la confianza es probada, donde la esperanza se vuelve más fuerte que la razón. Porque en ese silencio, tu corazón aprende a creer sin apoyarse en señales visibles, y esa es la fe que transforma. Hay silencios que no significan ausencia, sino proximidad. El silencio de Dios a veces es como el abrazo de un padre que no necesita palabras para tranquilizar a un hijo. Está ahí, presente, vigilante, atento, aunque tus ojos no lo perciban, y es precisamente en los momentos en que tu corazón parece no resistir más, en los momentos en que sientes que vas a quebrarte, donde Dios más trabaja. Él no está distante, está actuando donde tú no puedes ver. Está moldeando tu espíritu, fortaleciendo tus raíces, sosteniendo tu alma en la penumbra mientras prepara luz para el momento exacto. El cielo guarda silencio no para castigarte, sino para llevarte a un nivel más profundo de encuentro. Porque cuando todas las respuestas humanas se agotan, cuando ya no queda donde sostenerte, es ahí donde empieza la verdadera oración. Esa oración que ya no busca convencer a Dios, sino entregarse a Él. Esa oración que se vuelve susurro del alma, un diálogo interior donde no hay discursos, solo presencia. Un padre que atraviesa ese silencio descubre algo que transforma su vida espiritual para siempre. Dios no necesita hablar para estar, no necesita responder para amar, no necesita manifestarse para sostenerte. Y cuando el corazón ya no puede más, cuando te sientes derrotado, agotado, vacío, es justamente ahí donde Dios abre caminos que tus ojos nunca habían visto. Caminos que nacen de la confianza pura, esa confianza que solo se aprende en el desierto del silencio. Porque el silencio no es abandono. Es a veces la voz más alta del cielo, la voz que guía, fortalece y prepara el alma para recibir una gracia que solo se entiende después de haber llorado. El día en que descubres que la oración no es suficiente si no hay entrega. Hay un momento decisivo en la vida espiritual de un padre que lucha por su hijo enfermo. Un día en que, después de tantas oraciones, tantas súplicas, tantos intentos de mantener la fe firme, algo dentro de ti finalmente se revela. Descubres que no basta con repetir palabras, no basta con insistir sin descanso, no basta con sostener el rosario entre las manos si el corazón sigue aferrado al miedo. Ese día, doloroso y profundamente honesto, te das cuenta de que no es la cantidad de veces que rezas lo que abre las puertas del cielo, sino la disposición interior de entregar aquello que más amas en manos de Dios. La oración sin entrega es como una súplica con cadenas. Dices, Dios, te lo pido, pero dentro de ti algo se resiste. La necesidad de controlar, de entender, de prever el resultado. Todo padre quiere proteger a su hijo. Es instinto, es amor,
es responsabilidad, pero espiritualmente también puede ser un obstáculo, porque sin notar cargamos un peso que solo Dios puede sostener. Y mientras intentamos controlar lo incontrolable, la oración se convierte en un esfuerzo que desgasta en vez de restaurar. Ese es el dilema silencioso que casi nadie admite, pero que todos sienten. Orar mientras el corazón continúa temblando por dentro. El día en que descubres que la oración necesita entrega es un día de verdad espiritual. Es como si Dios colocara frente a ti un espejo y dijera: mira, no quiero solo tus palabras, quiero tu confianza. Y esa confianza no es abstracta, es concreta, exigente, profunda. Es aceptar que tus fuerzas no alcanzan, que tu comprensión es limitada, que tu amor es grande, pero que el amor de Dios es mayor. Entregar no significa desistir, significa reconocer que quien cura no eres tú, sino aquel que creó cada célula del cuerpo de tu hijo, aquel que conoce el inicio, el proceso y el final de toda historia. Es difícil entregar, porque entregar implica renunciar a la ilusión de control. Implica decir desde el fondo del alma: Señor, haz lo que yo no puedo hacer. Entra donde mis manos no alcanzan, toca donde mis esfuerzos no llegan, actúa donde mi corazón ya no sabe cómo seguir. Esa es la oración que transforma, no porque seas perfecto al rezarla, sino porque finalmente permites que Dios sea Dios en tu vida y en la vida de tu hijo. La entrega es la llave que abre la puerta que la simple repetición nunca logra abrir. Hay padres que rezan todos los días y aún así permanecen atados al miedo, no porque falte fe, sino porque falta rendición. Dios escucha cada palabra, pero responde con más fuerza cuando la oración deja de ser solo un pedido y se convierte en un acto total de confianza. Es como si la entrega purificara la oración, la volviera más transparente, más sincera, más alineada con el corazón de Jesús. La coronilla de la misericordia no fue revelada como un conjunto de frases, sino como un camino de abandono en las manos del Cristo herido que ama, que escucha, que acoge y que actúa. El día en que entregas de verdad cambia todo. La angustia comienza a ceder espacio a la paz, el miedo pierde fuerza, el corazón se aligera, no porque la situación desaparezca instantáneamente, sino porque descubres que no estás cargando a tu hijo solo. Sientes que, de alguna manera espiritual, Jesús lo toma contigo. Y esa certeza, aún en medio de la enfermedad, te sostiene. La entrega no elimina la dolor, pero la transforma. La entrega no quita la lucha, pero te da fuerza para permanecer en ella sin perder la esperanza. Ese es el misterio. La oración que nace de un corazón rendido tiene un eco en el cielo que ninguna otra oración consigue alcanzar. La fuerza espiritual que Dios deposita solo en los padres que luchan por un hijo. Hay una fuerza que ningún ser humano conoce hasta que la vida lo obliga a enfrentarse al sufrimiento de un hijo. Es una fuerza que no se aprende en libros, que no se desarrolla con el tiempo, que no crece a partir de la experiencia. Surge de inmediato, como un instinto espiritual que despierta en el exacto momento en que el dolor toca lo que más amas. No es un tipo de valentía humana, es algo más profundo, más misterioso, más divino. Es una gracia que Dios derrama sobre el corazón de los padres para que puedan resistir aquello que parecería imposible para cualquier otra persona. Un padre que lucha por un hijo enfermo descubre capacidades que jamás imaginó tener. Descubre que puede mantenerse de pie aun cuando la alma siente que se desmorona. Descubre que puede hablar de esperanza mientras por dentro sostiene un mar de lágrimas. Descubre que puede orar incluso cuando no tiene fuerzas, porque la oración ya no viene solo de la boca, sino de un lugar más hondo, un espacio interior donde lo humano se une a lo divino sin que la persona se dé cuenta. Esa fuerza no viene de la psicología, ni de la voluntad, ni de la resiliencia natural del ser humano. Es un don, un regalo del cielo para quienes protegen la vida con un amor que refleja el mismo amor de Dios. La teología rara vez aborda esta fuerza espiritual, pero ella existe y se manifiesta especialmente en los padres.
Cuando Dios confía un hijo a alguien, también deposita en ese corazón una autoridad espiritual única. No es una autoridad de poder, sino de amor. No es una autoridad de mando, sino de intercesión. Un padre que ora por su hijo no reza como cualquier fiel. Reza con una legitimidad que el cielo reconoce de inmediato, porque esa súplica nace del vínculo más profundo que existe después del amor de Dios, el vínculo entre padre e hijo. Ese vínculo no es solo biológico, es espiritual, es sagrado, es eterno. Cuando un padre ora por su hijo, el cielo escucha con especial atención. No porque Dios favorezca unos sobre otros, sino porque un padre que lucha por salvar a su hijo está viviendo una experiencia que toca el misterio del propio corazón de Dios Padre. El Padre Celestial conoció el dolor de entregar a su hijo. Conoció la herida del amor sacrificado. Conoció la angustia de ver a su hijo sufrir. Por eso, cuando un padre humano eleva un ruego desde ese mismo lugar de amor y desgarro, Dios lo entiende con una intensidad que ninguna criatura puede comprender. Esa fuerza espiritual se manifiesta también en la capacidad de seguir creyendo cuando todo parece oscuro. Un padre puede dudar, puede temer, puede sentirse al borde del colapso, pero aún así continúa. Continúa de pie, continúa orando, continúa esperando, continúa luchando por la vida de su hijo. Y ese continuar es, en sí mismo, un acto espiritual inmenso. Jesús ve ese esfuerzo oculto. Ve la fidelidad que no hace ruido. Ve la entrega que no busca aplausos. Ve la perseverancia que nace del amor más puro que un ser humano puede sentir. Y es ahí donde su misericordia se inclina. Cuando un padre intercede, no lo hace solo. Dios se coloca a su lado, sosteniendo esa fuerza para que no se quiebre. Esa fuerza se convierte en escudo en los días difíciles, en refugio en las noches más pesadas, en luz en los momentos de incertidumbre. Es una fuerza que no promete ausencia de lágrimas, pero promete compañía divina. No promete ausencia de miedo, pero promete la gracia para avanzar un paso más. No promete control sobre la situación, pero promete presencia, y esa presencia es suficiente para transformar la desesperación en esperanza. La fuerza espiritual del Padre que lucha por su Hijo es una de las realidades más hermosas del Evangelio no escrito. Una fuerza que muchos no entienden, pero que Dios honra con ternura. Una fuerza que brota del amor humano, pero que es sostenida por el amor divino. Y es precisamente esta fuerza la que prepara el corazón para entrar en el misterio de la misericordia, donde cada lágrima se convierte en oración y cada oración en un puente hacia el consuelo del propio Cristo. Cuando la misericordia de Jesús se convierte en refugio en medio del dolor infantil, hay un instante en la vida espiritual de un padre en el que todo cambia. Un instante en el que, agotado por la lucha, desgastado por la preocupación y herido por el sufrimiento de su hijo, descubre que la misericordia de Jesús no es una idea, no es una devoción, no es una teoría espiritual, es un refugio real, vivo, presente, capaz de sostener lo que ningún ser humano puede sostener. Cuando el dolor llega al cuerpo de un niño, algo en el cielo se mueve con una sensibilidad especial. Jesús mira esa fragilidad con una ternura insondable, con una compasión que desborda, con un amor que abraza incluso aquello que parece irreparable. Y es ese amor misericordioso el que comienza a rodear al Padre y al Hijo, aun cuando nadie puede verlo. La enfermedad infantil tiene un peso espiritual distinto. No es solo una amenaza para el cuerpo, es una herida profunda en el corazón de quienes aman. Produce miedo, cuestionamiento, cansancio, confusión. Pareciera que la injusticia se vuelve más aguda, que el dolor golpea más fuerte, que la esperanza tiene que luchar para mantenerse en pie. Pero es justamente ahí, en ese terreno donde la razón se quiebra, donde la misericordia de Jesús se vuelve más palpable. No siempre como un milagro inmediato, sino como un abrazo invisible que cubre todo el ambiente, como un susurro que dice al corazón: aquí estoy, no están solos.
Muchos padres imaginan que la misericordia se manifiesta únicamente en la curación física, pero la verdad es más profunda. La misericordia primero toca el alma, luego toca el corazón y solo entonces toca el cuerpo. Jesús entra en el cuarto del niño con la delicadeza de quien conoce cada detalle de ese pequeño sufrimiento. Entra sin ruido, sin alarde, sin espectáculo. Entra con la misma suavidad con la que se acercó a los enfermos en el Evangelio, imponiendo la mano, hablando con dulzura, restaurando no solo la salud, sino la paz. Y esa paz es uno de los signos más claros de que su misericordia ha comenzado a actuar. Un padre que abre su corazón a la misericordia de Jesús descubre que el dolor ya no tiene la misma fuerza destructiva. No porque desaparezca, sino porque ahora hay un refugio donde depositarlo. La oración se vuelve un respiro, la entrega se vuelve un alivio. Las lágrimas se vuelven parte de una conversación íntima con Dios. Jesús no desprecia el sufrimiento de un hijo, pero lo envuelve con su compasión hasta transformarlo en un misterio capaz de abrir caminos espirituales que no existirían sin esa prueba. La misericordia no elimina la realidad, pero transforma su significado. Muchos padres sienten que están perdiendo el control, y es verdad. Pero la misericordia de Jesús no pide control, pide confianza. Pide que permitas que Él sea el refugio en medio de la tormenta. Y cuando lo haces, incluso la enfermedad más dura se convierte en un terreno de encuentro. Un encuentro que a veces lleva a la curación física y otras veces lleva a una transformación interior tan profunda que cambia la forma en que el Padre, el Hijo y toda la familia experimentan la vida y la fe. Porque la misericordia no solo cura, también renueva, restaura y sostiene. Cuando el dolor golpea a un niño, Jesús no se queda lejos, se acerca más que nunca. Toma ese pequeño cuerpo entre sus manos invisibles, lo cubre con su luz y lo guarda en su corazón. Y mientras todo eso ocurre, el Padre descubre algo que no sabía. Descubre que, en medio del sufrimiento, existe un refugio donde puede respirar otra vez. Ese refugio es Cristo misericordioso. Ese refugio es su corazón abierto. Ese refugio es la certeza de que, incluso en la hora más oscura, la luz de la misericordia nunca deja de brillar. El instante en que la coronilla abre una puerta que la medicina no puede abrir. Hay momentos en la vida en que la medicina llega hasta donde puede, y aún así no es suficiente. Los diagnósticos se estabilizan, los tratamientos avanzan, los profesionales hacen todo lo que está a su alcance, pero existe un límite. Un límite que no depende de la ciencia, ni de la tecnología, ni del conocimiento humano. Es el punto donde el cuerpo ya no responde como debería, donde la incertidumbre se vuelve compañera diaria, donde el corazón del Padre comienza a comprender que la batalla que enfrenta ya no es solo física, sino profundamente espiritual. Es precisamente ahí donde la coronilla de la misericordia revela su verdadero poder. La coronilla no es un conjunto de palabras que se repiten esperando un milagro automático. Es un acto de intercesión. Es una llave espiritual que Dios mismo entregó para momentos de extrema necesidad. Cuando Jesús reveló esta oración a Santa Faustina, lo hizo en un contexto de sufrimiento humano, mostrando que su misericordia es medicina para heridas que la ciencia no puede tocar. Cada vez que un padre reza la coronilla con el corazón desgarrado por el sufrimiento de su hijo, lo que está haciendo no es una repetición piadosa, sino una apertura real hacia lo sobrenatural. Está diciendo: Jesús, entra donde yo ya no puedo entrar. Hay un instante, muchas veces imperceptible, en que esta oración abre una puerta. No es una puerta visible, no es una puerta lógica, no es una puerta que pueda medirse con instrumentos médicos. Es una puerta espiritual que conecta la fragilidad humana con la fuerza divina. Cuando un padre reza, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, esa súplica atraviesa la distancia entre la tierra y el cielo y se apoya directamente
sobre las llagas de Cristo, las llagas que curan, las llagas que restauran, las llagas que vencieron la muerte, las llagas donde la misericordia brota como un río que no se agota. La medicina puede diagnosticar, tratar, intervenir, sostener la vida, pero hay dolores que solo la misericordia puede tocar, dolencias que nacen no solo del cuerpo, sino del alma herida por el miedo, por la incertidumbre, por el desgaste emocional. Un niño enfermo no solo necesita cuidados físicos, necesita un ambiente de amor, de paz, de presencia divina que lo envuelva. Y eso no se consigue con medicamentos, se consigue con oración. La coronilla, en esos momentos, actúa como un puente donde la gracia toca lo humano, llevando luz a lugares donde la razón no alcanza. A veces el milagro se manifiesta en el cuerpo, a veces se manifiesta en la fuerza emocional del niño. Otras veces surge como una paz que invade el cuarto, una claridad que guía decisiones, una serenidad que sostiene a toda la familia. Esa es la puerta que la coronilla abre, no solo una transformación física, sino una atmósfera espiritual que cambia todo alrededor, porque cuando la misericordia de Cristo entra, la oscuridad pierde espacio, el miedo pierde voz, la desesperación pierde poder. Jesús nunca es indiferente al clamor de un padre que reza desde el fondo de su dolor. Hay testimonios que la ciencia no explica. Recuperaciones inesperadas, fuerzas renovadas, dolores que desaparecen, caminos que se abren en el momento exacto. Pero incluso cuando la cura física no viene de inmediato, la coronilla produce algo igualmente poderoso. Transforma el espíritu, transforma el corazón del niño, del padre, de la madre. Enseña a confiar, a esperar, a rendirse sin perder la esperanza. Y esa transformación es una gracia que ninguna medicina puede proporcionar. La coronilla abre puertas invisibles, pero reales. Puertas que conectan la necesidad humana con la compasión divina. Puertas que se abren no por la perfección de quien reza, sino por la fidelidad de aquel que escucha. Y cada vez que un padre levanta esta oración en medio del sufrimiento, algo en el cielo se mueve, algo se abre, algo desciende, algo toca la vida con un amor que supera toda comprensión. Lo que Santa Faustina vio sobre los padres que interceden por sus hijos. Hay verdades espirituales que solo pueden comprenderse cuando se revelan en el silencio de la oración profunda. Santa Faustina, al recibir las visiones de la misericordia, contempló realidades que escapan completamente a la lógica humana. Entre esas revelaciones, existe una dimensión poco comentada y profundamente conmovedora: la intercesión de los padres por sus hijos enfermos. En sus escritos, aunque no siempre de forma explícita, se percibe la manera en que Jesús mostraba el valor inmenso del sufrimiento ofrecido, del amor sacrificado y del clamor paternal que asciende al cielo como incienso puro. Faustina veía, en espíritu, lo que ocurre detrás del velo visible cuando un padre ora con el corazón desgarrado. Veía cómo esa súplica no viaja sola. Veía cómo los ángeles la elevaban como una ofrenda viva. Veía cómo el corazón de Jesús se inclinaba ante ese ruego con una ternura indescriptible. Para ella, la misericordia no era una idea abstracta, era un movimiento real, una fuerza viva que fluía desde las llagas de Cristo hacia las almas que más necesitaban consuelo, y entre todas esas almas había una que brillaba con especial intensidad, la del Padre que intercede por su Hijo. Santa Faustina describió momentos en los que veía a Jesús detenerse frente a sufrimientos concretos. No sufrimientos ruidosos o espectaculares, sino aquellos silenciosos, ocultos, vividos en secreto. Y entre esos silencios estaba el del padre que pasa noches enteras vigilando a su hijo, repitiendo oraciones entre susurros, esperando un cambio que parece no llegar. Ella veía cómo cada lágrima ofrecida se transformaba en un rayo de luz que ascendía directamente al trono de Dios, no como tristeza, sino como un acto de amor capaz de mover el corazón del cielo. En una de sus visiones, Faustina comprendió algo que pocos creyentes meditan con profundidad. Cuando un padre intercede,
no lo hace solo. Su súplica se une espiritualmente a la súplica de María al pie de la cruz. La madre que vio a su hijo sufrir se convierte en compañera de aquellos que hoy sostienen el dolor de su propio hijo. Esa unión misteriosa hace que la oración del Padre tenga un peso particular, una resonancia espiritual que toca lo más íntimo del corazón de Cristo. Porque Jesús reconoce en ese Padre a alguien que está participando, aunque de forma pequeña, del mismo amor que Él experimentó desde el Padre Celestial. Faustina también veía cómo la misericordia de Jesús descendía de forma diferente cuando se trataba de un niño. No porque los demás sufrimientos fueran menos importantes, sino porque la fragilidad infantil despierta una compasión divina inmediata. En sus escritos Jesús repetía que su corazón se abre de manera especial ante los pequeños, ante los débiles, ante los vulnerables, y cuando un padre eleva una súplica por un hijo que no tiene fuerzas para orar por sí mismo, esa oración se vuelve un acto de amor vicario que conmueve profundamente al Señor. Para Santa Faustina, la coronilla no era un ritual, era un camino de acceso al corazón abierto de Cristo. En sus visiones, ella veía cómo esta oración tenía el poder de tocar realidades espirituales que ninguna otra devoción alcanzaba. Y cuando un padre la rezaba con fe, con dolor, con entrega, esa oración se volvía como una corriente de luz que envolvía al niño, llenando su habitación con una presencia divina silenciosa, pero real. Faustina veía cómo Jesús inclinaba su rostro hacia esas súplicas con una atención total, como quien escucha algo urgente y profundamente precioso. Lo que Santa Faustina contempló no fue teoría, fue un testimonio del cielo. Ella entendió que la intercesión de los padres tiene una fuerza espiritual incomparable, porque nace del amor más parecido al amor de Dios. Y mientras ese padre reza, incluso sin sentirlo, incluso sin verlo, incluso sin comprenderlo, la misericordia actúa. Actúa en el niño, actúa en el corazón del padre, actúa en la atmósfera del hogar, actúa incluso en caminos que solo se revelarán con el tiempo. La visión de Faustina nos recuerda algo que el mundo moderno olvida. El cielo no es indiferente, Dios no es distante, la oración no es débil, y el amor de un padre que intercede con fe tiene un valor incalculable ante los ojos del Señor misericordioso. La voz interior que te dice reza cuando sientes que todo está perdido. Hay un instante en el sufrimiento en que la desesperación se vuelve tan intensa que parece llenar todos los espacios del alma. Es ese momento en que sientes que ya no tienes fuerzas para continuar, que la realidad se ha vuelto demasiado pesada, que el miedo se instala en cada pensamiento y la esperanza parece haberse debilitado. Sin embargo, cuando el corazón está al borde del colapso, algo misterioso sucede dentro de ti. Una voz suave, casi imperceptible, surge desde lo más profundo de tu espíritu. No viene del exterior, no es producto de tu razonamiento, no nace de tus emociones. Es una voz silenciosa, firme y sagrada que simplemente dice reza. Esta invitación interior no aparece en los momentos de victoria ni en los días tranquilos. Surge cuando las sombras parecen haber ganado terreno, cuando la incertidumbre desgasta, cuando ya no encuentras consuelo en nada de lo que te rodea. Es una voz que no te presiona, te llama, no te exige, te acaricia, no te juzga, te levanta. Es la misma voz que habló a los discípulos en el mar cuando el miedo los dominaba. Es la voz de Cristo, pero no hablándote desde los cielos, sino desde tu propio corazón, el lugar que Él escogió para habitar aun cuando no lo sientes. Cuando esa voz dice reza, no está pidiendo que cumplas un deber religioso, no está buscando palabras correctas ni fórmulas perfectas. Está llamando a tu alma a un refugio que no sabías que podías entrar. Está invitándote a reconocer que no estás solo, aunque todo parezca indicar lo contrario. Y es precisamente en ese momento de quiebre, cuando sientes que ya no puedes más, cuando la oración se vuelve más auténtica. No es decorada, no es calculada, no es lenta. Es la oración que nace del grito silencioso que habita en el fondo del dolor.
Muchos padres creen que ese impulso a rezar es apenas un instinto humano de buscar ayuda, pero hay algo más profundo sucediendo ahí. Cuando la vida se vuelve insoportable y aún así surge en tu alma el deseo repentino de rezar, eso es gracia. Es el Espíritu Santo apretando ligeramente tu corazón para recordarte que, incluso en el borde del abismo, existe un camino que conduce a la luz, y ese camino se abre con una simple decisión: rezar, aún sin fuerzas, aún sin ganas, aún sin esperanza. Porque la oración en esos momentos no nace del ánimo, nace de la necesidad. Esta voz interior no habla para aliviar instantáneamente la situación, sino para sostenerte mientras Dios actúa. Te impulsa a rezar porque sabe que sin oración, tu alma se endurece, se encierra, se apaga, y Cristo no quiere que tu dolor se convierta en soledad, quiere que tu dolor se convierta en encuentro. Por eso, incluso cuando la enfermedad de tu hijo parece no dar señales de mejora, incluso cuando los días se vuelven repetitivos y agotadores, esa voz vuelve a aparecer. Algunas veces como un pensamiento suave, otras veces como una sensación de que necesitas buscar a Dios. Y otras simplemente como ese deseo de tomar el rosario entre las manos sin saber por qué. Ese llamado interior no es casualidad. Es Cristo tocando tu espíritu y diciendo, no abandones. Es Él recordándote que la misericordia no se manifiesta solo en milagros visibles, sino también en la fuerza que permite que sigas de pie. Es Él reforzando la certeza de que, aunque todo parezca perdido, nunca es tarde para que la gracia entre. Porque la oración que nace en los momentos más oscuros es la que abre las puertas más profundas del cielo. Cuando escuchas esa voz y decides responder, algo cambia. Puede que nada cambie externamente al principio, pero dentro de ti comienza a formarse una paz que no tiene explicación, una claridad que no viene de ti, una fortaleza que no sabías que tenías. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios entrando por medio de esa pequeña abertura que tu oración le entregó. Esa voz interior siempre te conducirá a Jesús, y Jesús siempre te conducirá a la misericordia. Cómo la coronilla transforma el cuarto de un niño enfermo en un santuario de paz. Hay momentos en que el cuarto de un niño enfermo se convierte en el lugar más pesado de la casa. Las paredes parecen absorber el miedo, el aire se vuelve denso, y cada pequeño sonido recuerda la fragilidad que se está viviendo. Es un espacio donde los padres contienen lágrimas, donde los silencios hablan más que las palabras, donde la incertidumbre se hace presente incluso en la oscuridad de la madrugada. Pero algo extraordinario sucede cuando la coronilla de la misericordia entra en ese mismo lugar. Lo que antes era un cuarto de dolor comienza, poco a poco, a convertirse en un santuario. La transformación no inicia con un milagro espectacular. Comienza con una oración. Una sola vuelta del rosario pronunciada con el corazón ya es suficiente para empezar a cambiar la atmósfera del ambiente. La coronilla trae una presencia que no es visible a los ojos humanos, pero que el espíritu percibe con claridad. Es como si, al recitar por su dolorosa pasión, una brisa suave recorriera el cuarto. No mueve cortinas, no altera la temperatura, pero mueve algo mucho más importante, el peso emocional que oprime a la familia. Cada palabra abre espacio para que la misericordia entre, y cuando la misericordia entra, nada permanece igual. Muchos padres describen que, al rezar junto a la cama de su hijo, sienten que el ambiente cambia de forma gradual. La ansiedad cede, el miedo se debilita, el ruido interior se apaga. No es autosugestión, es la acción real de la gracia. Jesús prometió que su misericordia cubriría al mundo entero, pero de modo especial a los enfermos y a quienes oran por ellos. Y cuando esa oración se eleva desde el corazón herido de un padre, la presencia divina se vuelve casi palpable. El cuarto deja de ser un espacio de desesperación para convertirse en un lugar de encuentro con Dios. La coronilla abre un canal espiritual que limpia el ambiente. Todo lo que antes era pesado
se vuelve liviano. Todo lo que era oscuro se llena de una luz interior que no puede apagarse. Todo lo que era angustia se transforma en una calma inesperada. Es como si el cuarto, aun con su cama, sus medicamentos, sus aparatos y su silencio, se transformara en una pequeña capilla, no porque haya imágenes, velas o símbolos, sino porque la presencia de Jesús misericordioso empieza a habitar ahí. Él entra sin ruido, sin que se note, pero lo llena todo con su paz. Además, el niño, incluso sin entender, incluso sin hablar, incluso sin tener fuerzas, percibe esa paz. Los niños tienen una sensibilidad espiritual que los adultos suelen perder. Perciben la presencia de Dios con más facilidad, reconocen el amor sin tener que explicarlo. Por eso, cuando la coronilla es rezada junto a ellos, algo dentro de su pequeño corazón responde. A veces se tranquilizan, a veces se duermen con más serenidad, a veces dejan de llorar sin motivo aparente, y aunque la ciencia no pueda medirlo, el espíritu del niño sabe que algo sagrado ha entrado en su habitación. La paz que llega no elimina la enfermedad de inmediato, pero elimina la desesperación. Y esa transformación es tan esencial como cualquier cura física. Un cuarto lleno de temor drena fuerzas, pero un cuarto lleno de paz fortalece incluso en medio de la fragilidad. Es en ese ambiente donde el padre puede respirar más profundamente, donde la madre encuentra un pequeño descanso para el alma, donde el niño se siente protegido, donde la gracia fluye con libertad. La coronilla convierte el cuarto en un santuario porque atrae la misericordia, y donde la misericordia llega, la oscuridad no tiene autoridad. Jesús mismo es quien ocupa esa habitación, no como un visitante, sino como un consuelo vivo. Y cuando Él entra, no solo toca el cuerpo enfermo, también toca el espíritu de toda la familia. La atmósfera cambia, el hogar cambia, la esperanza renace. Porque la oración, cuando es sincera y nace del amor, llama a Dios de una manera que ninguna otra fuerza en el mundo puede igualar. El milagro silencioso. Señales secretas de que Dios ya está actuando. Hay un momento en el camino espiritual en que el padre, agotado de esperar una señal visible, una mejora evidente o un cambio inmediato en la situación de su hijo, comienza a creer que Dios no está actuando. Todo parece igual. Los síntomas continúan. Las noches siguen siendo largas. Las emociones están desgastadas. Y aún así, algo imperceptible empieza a moverse dentro del ambiente, dentro de la alma, dentro del corazón del niño. Son señales que no hacen ruido, señales que no llaman atención, señales que solo pueden ser vistas por quienes han aprendido a mirar con fe, y no solo con los ojos. Los milagros silenciosos no aparecen en titulares ni en historias sorprendentes. Se revelan en pequeñas transformaciones que muchos ignorarían, pero que en realidad son la evidencia de que la misericordia ya comenzó su obra. Es ese momento en que el niño, aún frágil, descansa con una paz extraña, o cuando, de repente, el padre puede respirar sin que la angustia apriete su pecho, o cuando el miedo pierde un poco de fuerza y la esperanza vuelve a brillar, aunque tímidamente. Nada de eso es casualidad. Es la acción de Dios entrando por las grietas del sufrimiento, transformando desde adentro lo que todavía no se ve por fuera. Dios actúa primero en lo invisible. Es su forma de preparar el terreno. Antes de tocar el cuerpo, toca el espíritu. Antes de cambiar la situación, cambia la atmósfera. Antes de resolver, sostiene. Antes de sanar, fortalece. Es así porque la gracia no se impone con violencia, llega con suavidad. No revoluciona el ambiente con barullo, lo transforma con presencia. Y esa presencia se manifiesta de maneras que solo el corazón atento reconoce. A veces es una paz que llega sin explicación. Otras veces es la sensación repentina de que no estás solo, incluso cuando nadie más está en el cuarto. A veces es una claridad interior que guía decisiones. Otras es un consuelo tan profundo que te sorprende en el momento en que más necesitabas sostén. Los milagros silenciosos suelen ser más profundos que los visibles.
porque preparan la alma para recibir lo que viene después. El padre que los percibe comienza a cambiar por dentro. Su desesperación se vuelve oración, su miedo se vuelve dependencia de Dios, su angustia se transforma en confianza. Y esa transformación interior es tan valiosa como cualquier cura física. Porque la misericordia de Cristo no viene solo para restaurar el cuerpo, sino para rescatar el corazón que estaba siendo triturado por el dolor y la preocupación. A veces, el niño que antes lloraba sin descanso encuentra consuelo repentino. A veces la familia que vivía tensiones constantes descubre que comenzó a hablar con más calma. A veces, las noches que antes eran tormentosas se vuelven un poco más tranquilas. Todo eso es parte de esos milagros silenciosos que Dios realiza cuando un padre reza la coronilla con fe y entrega. Es el cielo diciendo sin palabras: estoy aquí, no he dejado de actuar, no he dejado de escuchar. El problema es que muchos esperan un milagro inmediato y visible, y por no verlo, concluyen que nada está ocurriendo. Pero Dios trabaja como la semilla plantada en la tierra. Lo esencial sucede debajo de la superficie, donde ningún ojo puede ver, hasta que llega el día en que brota algo nuevo. Esa es la lógica de la misericordia, silenciosa, profunda, constante, fiel. Jesús no abandona, incluso cuando parece que todo sigue igual. Y las señales secretas de su acción son la prueba de que la gracia está en movimiento. Por eso, cuando sientas que nada cambia, mira de nuevo. Mira con calma. Mira con fe. Porque quizá ya empezó el milagro que tu corazón ha pedido. Tal vez no sea evidente aún, pero está en marcha. Dios nunca permanece inactivo cuando un padre le suplica desde el fondo del alma. La misericordia se mueve, actúa, rodea, fortalece, transforma. Y aunque lo haga en silencio, lo hace con un amor más poderoso que cualquier palabra. El momento exacto en el que el Padre del Cielo responde a tu clamor. Hay un instante en la vida espiritual en que la respuesta de Dios llega, pero no siempre llega como el corazón humano imagina. Muchos padres esperan que la intervención divina sea inmediata, visible, rotunda. Que la enfermedad desaparezca de golpe, que el diagnóstico cambie de un día para otro, que un signo extraordinario confirme que el cielo actuó. Sin embargo, la manera en que Dios responde raramente sigue la lógica del tiempo humano. Él responde en el momento exacto, no antes, no después, y ese momento suele coincidir no con la desesperación del Padre, sino con la madurez espiritual que la misericordia estaba formando silenciosamente en su interior. Dios responde cuando el corazón finalmente se abre por completo, cuando ya no se reza para controlar, sino para confiar, cuando ya no se clama solo por alivio, sino por presencia, cuando el alma deja de exigir explicaciones y simplemente se entrega como está. La respuesta divina no siempre comienza con un milagro físico. A menudo comienza con una certeza interior tan profunda que ninguna circunstancia externa consigue apagar. Es esa certeza que aparece en el silencio, en medio del cansancio, cuando el Padre siente dentro de sí una frase que no dijo con la boca, pero que ardió en el corazón. Dios escuchó. Este momento es sutil, pero inconfundible. Es cuando el peso que te oprimía se vuelve más liviano, incluso sin que nada haya cambiado aún. Es cuando la angustia que te sofocaba cede espacio a una paz que no entiendes, pero que necesitas. Es cuando descubres que tu espíritu se fortaleció sin que lo notaras. No es resignación, no es conformismo, es gracia. Es el Espíritu Santo actuando, preparando el camino, ordenando lo que tú no puedes ordenar. Ese tipo de respuesta no aparece en exámenes ni en informes médicos, pero transforma el corazón del Padre como ninguna palabra humana podría hacerlo. La respuesta de Dios también se revela en pequeños detalles que solo un padre atento reconoce. Puede ser un día en que el niño parece tener más fuerza, o una mañana en que sonríe aunque siga enfermo, o una consulta en la que el médico dice algo inesperadamente positivo, o incluso
un gesto amoroso entre los miembros de la familia que antes estaban emocionalmente desgastados. Son señales que parecen insignificantes, pero que, espiritualmente, anuncian que el cielo ya está obrando. Dios responde abriendo caminos donde antes había paredes, iluminando decisiones que antes eran confusas, fortaleciendo el ánimo que antes estaba quebrado. Pero hay otra verdad que pocos quieren admitir. A veces la respuesta de Dios llega en forma de una transformación interior que prepara al Padre para aceptar resultados que no imaginaba. No porque Dios no quiera curar, sino porque la cura del alma suele ser tan necesaria como la cura del cuerpo. Hay padres que, al experimentar plenamente la misericordia, descubren que la fortaleza que antes buscaban en un milagro, ahora la encuentran en la comunión con Cristo. Y esa comunión se vuelve un tipo de sanación que atraviesa cualquier diagnóstico. Jesús responde siempre, pero responde de manera perfecta. Él ve lo invisible, conoce lo que vendrá, entiende lo que el corazón humano no comprende. Su respuesta nunca es tardía ni apresurada. Llega cuando la gracia produjo en la alma del Padre la capacidad de recibirla sin perderse. Porque Dios no solo quiere sanar al niño, también quiere sanar el corazón del Padre que lleva meses o años viviendo bajo el peso de la preocupación, y esa sanación interior es una parte esencial de la obra divina. El momento de la respuesta divina es un misterio que cada padre experimenta de forma única, pero siempre viene con una marca inconfundible. Trae luz donde había sombra, trae calma donde había tormenta, trae discernimiento donde había confusión, trae esperanza donde había agotamiento, trae confianza donde antes solo había miedo. Y aunque esa respuesta tome distintas formas, todas tienen la misma raíz: el amor infinito del Padre Celestial, que no deja un solo clamor sin escuchar. La intercesión que cambia destinos. Cuando un padre entrega a su hijo en las manos de Jesús, hay un punto en el camino espiritual que marca un antes y un después en la vida de un padre. No llega con ruido, no se anuncia con señales visibles, no se reconoce de inmediato. Surge en medio del cansancio, del llanto silencioso, de la espera interminable. Es ese instante en que el Padre comprende que su amor, por más profundo que sea, tiene límites, y que para que el milagro ocurra, sea interior o físico, es necesario entregar aquello que más ama en manos de aquel que ama infinitamente más. Esta entrega no es un acto de derrota, es un acto de fe que cambia destinos. Entregar un hijo a Jesús no significa abandonar la lucha ni renunciar a la esperanza. Significa reconocer que la vida del niño no está sostenida solo por los cuidados humanos, sino principalmente por el amor divino. Es comprender que Cristo no es un observador distante del sufrimiento, sino el primero en inclinarse sobre el lecho del enfermo. Cuando un padre dice en silencio, «Señor, te lo entrego, haz en él tu voluntad», no está abriendo la puerta al miedo, sino a la misericordia. Esa frase, pronunciada o apenas pensada, tiene un poder espiritual que trasciende toda explicación. En ese gesto interior, el Padre deja de cargar solo un peso que lo estaba aplastando. La entrega rompe cadenas invisibles que el miedo había formado. Rompe la ansiedad que se alimentaba de la necesidad de controlar. Rompe la ilusión de que todo depende de uno mismo. Y cuando esas cadenas caen, el corazón se vuelve ligero, libre, receptivo. La gracia entra con más fuerza porque ya no encuentra resistencia. Es como si el alma dijera finalmente, «Señor, toma lo que es tuyo. Solo tú sabes cómo sostenernos». Y Jesús responde siempre a ese acto de abandono con una ternura insondable. Esta entrega no borra automáticamente el sufrimiento, pero transforma la manera en que el Padre lo vive. La súplica ya no es desesperada. La oración ya no nace del miedo. El corazón ya no teme tanto al futuro. Porque cuando un hijo es colocado en las manos de Jesús, esas manos lo cubren de una manera que ninguna otra puede igualar. El Padre comienza a experimentar una paz que no viene de la situación, sino de la presencia. Dios toma su sitio en la batalla.
Jesús camina dentro del cuarto. María se inclina junto a la cama del niño. Los ángeles rodean el ambiente. Y aunque nada de eso se pueda ver, se siente. La entrega también cambia el destino espiritual del Padre. A partir de ese momento, el dolor deja de ser apenas una carga y se convierte en ofrenda. Deja de ser tormento y se vuelve encuentro. Deja de ser motivo de desesperación y se transforma en un puente hacia una fe más madura. Cristo no ignora ese acto, lo eleva, lo santifica, lo une a su propio sacrificio, porque un padre que entrega a su hijo no está mostrando debilidad, está imitando al Padre del cielo en el gesto más sagrado del Evangelio, confiar un amor absoluto en las manos de Dios. Hay padres que, después de esta entrega, ven señales de cura, cambios inesperados, mejoras que nadie anticipaba. Otros reciben la fuerza para enfrentar procesos largos con serenidad. Otros descubren una fe que nunca habían experimentado. Y otros, aun sin una respuesta inmediata, sienten una presencia tan fuerte que saben, sin duda alguna, que Jesús está actuando. En todos los casos, el destino interior cambia, la carga se aligera, la relación con Dios se profundiza, el alma se ensancha. Y el amor del Padre se vuelve un amor purificado, sostenido por la gracia. Cuando un padre entrega a su hijo en las manos de Jesús, todo el cielo se inclina. La misericordia abraza, la gracia se derrama. Y aunque los ojos no lo vean, el destino espiritual de esa familia ya no es el mismo. La entrega abre un camino que antes no existía, un camino donde Dios sostiene cada paso, ilumina cada duda, fortalece cada madrugada difícil y guía cada suspiro. Esta es la intercesión que cambia destinos, aquella que nace del amor humano, pero se eleva sostenida por el amor eterno, la coronilla, como puente entre el sufrimiento y la mano que sana. Hay una verdad que solo se descubre después de caminar por el valle oscuro del sufrimiento infantil. Nunca estás solo. Cada lágrima que derramaste, cada noche en vela, cada oración que murmuraste sin fuerzas, cada instante en que creíste que el dolor te superaría, fue visto, escuchado y abrazado por Dios. Ninguna súplica se perdió, ninguna petición fue ignorada, ningún clamor quedó suspendido en el vacío. Todo fue recogido por el corazón de Jesús y ofrecido al Padre como un acto de amor profundo. Y es precisamente en ese misterio donde la coronilla revela su grandeza. No es una devoción más, no es una repetición de frases, es un puente sagrado entre el sufrimiento humano y la mano que realmente puede sanar. Si has llegado hasta aquí, no llegaste por casualidad. Llegaste porque tu alma buscaba una respuesta que el mundo no puede dar. Llegaste porque el dolor te obligó a mirar hacia lo alto. Llegaste porque tu corazón entendió, aún sin palabras, que solo la misericordia podía transformar un camino que se había vuelto demasiado pesado. Y al atravesar todos los temas anteriores, seguramente notaste algo. Jesús no solo mira tu sufrimiento, lo comparte. Él sabe lo que es amar hasta sangrar. Sabe lo que es ver a un inocente sufrir. Sabe lo que es ofrecerlo todo para salvar aquello que ama. Por eso, cuando un padre se acerca a él para suplicar por un hijo, Cristo no responde con distancia, responde con compasión absoluta. La coronilla funciona como ese puente silencioso que une tu dolor al sacrificio redentor de Jesús. Mientras la pronuncias, no estás solo rezando. Estás tocando, de manera real, la fuente misma de la misericordia. Estás entrando en el corazón abierto de Cristo, ese lugar donde toda herida encuentra consuelo y donde toda súplica encuentra eco. Y cuando haces eso, aunque no veas cambios inmediatos, algo comienza a moverse, algo se ordena, algo se alivia, algo se ilumina. No siempre con el milagro que esperas, pero siempre con la gracia que necesitas. El sufrimiento, cuando se vive con fe, deja de ser una pared y se convierte en un camino. Y ese camino conduce siempre al mismo lugar, a Dios. Él no promete que no pasarás por la tormenta, pero promete caminar contigo dentro de ella.
No promete ausencias de lágrimas, pero promete que ninguna será inútil. No promete atajos, pero promete propósito. La coronilla te recuerda eso de manera constante. Cada ten misericordia es un recordatorio de que el cielo se inclina hacia quienes claman. Cada repetición es una ofrenda. Cada palabra es un acto de confianza. Cada vuelta del rosario es un paso más hacia el corazón de aquel que sí puede sanar. Y aquí está lo más importante. La misericordia nunca llega tarde. Llega en el momento justo. Llega en la medida exacta. Llega de la forma que tu alma está preparada para recibir. Puede manifestarse en la cura física, puede manifestarse en la fuerza espiritual, puede manifestarse en la unión de la familia, puede manifestarse en la paz que supera todo entendimiento. Puede manifestarse en una transformación interior que te hará más fuerte, más compasivo, más consciente de la presencia de Dios en tu vida. Sea cual sea la forma, cuando la misericordia llega, algo siempre cambia. Por eso, no dejes de rezar, no dejes de confiar, no dejes de entregar. Tu oración no es pequeña, tu súplica no es débil, tu fe no es inútil. El puente está ahí, tendido entre tu dolor y la mano de Cristo. Atraviésalo una y otra vez. Llámalo en tu angustia. Entrégale a tu Hijo. Confía en su tiempo, en su amor, en su plan, porque quien reza la coronilla no solo pide un milagro, se convierte en parte de él. Y si este contenido tocó tu alma, si te ayudó a encontrar luz en medio de tu noche, entonces haz algo que también es un acto de fe. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte este mensaje. No como un gesto automático, sino como un acto de gratitud y confianza en la misericordia de Dios que nunca abandona a quien clama.